el asunto es este, ¿no? Para comenzar, esta parte es la parte de estática, una condición, por decir, una situación, ¿no? Las condiciones digamos, son tales que tu sistema satisface, ¿no? Dos condiciones, ¿no? Las sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos que deben ser igual a cero. Eso es lo que nos, digamos, principalmente vamos a discutir ahora. Y con estas dos condiciones, ¿ya? Es que podemos decir que un cuerpo o un sistema se encuentra en equilibrio. ¿Ok? Te presento aquí los logros para la sesión, pues, ¿no? Son básicamente, ¿no? Que ustedes puedan entender este tema, ¿no? Y poder aplicarlo, ¿no? Para la solución de casos que se vayan a presentar, ¿no? Esto también nos va a permitir a nosotros ir un poquito más allá en el análisis digamos, de los sistemas mecánicos, como es considerar ahora la forma o la distribución de la masa que pueda tener un cuerpo o un sistema en torno a un eje de rotación, ¿no? Porque hasta ahora no nos hemos preocupado en realidad de conocer la forma o la distribución de la masa del cuerpo en torno a un determinado eje, pero eso pues tiene una consecuencia, o sea, tiene un efecto, ¿no? El tener un cuerpo de una simetría esférica o una simetría cilíndrica, ¿no? Tiene un efecto, ¿no? Obviamente, ¿no? Y eso es lo que nosotros también vamos a verificar o a estudiar el día de hoy. Ay, perdón. Bueno, de repente esa parte no lleguemos ahora, ¿no? Lo cual significa que esa parte no entraría al examen, pero la parte estática sí de todas maneras, ¿no? Ok, chicos, entonces vamos a comenzar. Primero, pues, hablaremos un poquito de lo que es el cuerpo rígido, ¿no? El cuerpo rígido, ¿no? Se puede entender como un sistema de partículas. Mire, o sea, nosotros hemos comenzado estudiando la cinemática, o sea, la parte física, ¿no? Cinemática de una partícula, dinámica de una partícula, trabajo sobre una partícula, cosas así, ¿no? Claro, lo hemos luego aplicado a situaciones un poco más reales, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en realidad, pues nosotros a nuestro alrededor no tenemos partículas, o sea, no encontramos o no analizamos partículas. Los efectos de que una fuerza actúe sobre un cuerpo no es, pues, considerando el cuerpo como si fuese una partícula, ¿no? Por supuesto que todos los cuerpos están formados por átomos, moléculas que son partículas, ¿no? Muy pequeñas, ¿no? De ahí el término de partícula, ¿no? Algo muy pequeño que no tiene dimensión. Una partícula, por definición, es algo muy, muy pequeño que no se considera que tenga dimensión, o sea, espesor, grosor, altura, cosas por el estilo. Entonces imagínense que tienen ustedes un cuerpo rígido, un cuerpo cualquiera, un cuerpo sólido, ¿ya? El cual pues está formado por un montón de partículas, ¿no? Todas estas partículas componen el cuerpo. Si estas partículas se encuentran en posiciones fijas entre sí, entonces podríamos decir que el cuerpo tiene una forma definida o mantiene una forma definida, ¿no? A menos, claro, que existan fuerzas o condiciones externas, extremas, que lo modifiquen. Pero en esencia el cuerpo mantiene su forma, ¿no? Mantiene esa forma definida. Entonces, esto se puede entender, ¿no? Como un concepto de un cuerpo rígido, un cuerpo que mantiene una forma ante fuerzas externas. Claro, repito, a menos que las fuerzas externas sean demasiado grandes, ¿no? Excesivas, de tal manera que lo deformen. ¿Correcto? Bueno, miren, esto obedece también al hecho de que individualmente, ¿no? Nosotros sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos, moléculas. Estos en realidad no están totalmente fijos, ¿no? O sea, se están moviendo. Tienen un, un movimiento vibratorio, ¿no? Pero eso ya es a nivel molecular, ¿no? Pero igual hay movimiento. O sea, no hay nada que esté quieto. En realidad, chicos, estrictamente hablando, todo se mueve, todo, todo. La Tierra. No, miren, desde los objetos que son conmensurablemente grandes, como las galaxias que se están moviendo, hasta los objetos que son infinitesimalmente pequeños, como los electrones, se están moviendo, todo está en movimiento, todo, todo, ¿no?
Pero un sólido pues rígido a nivel macroscópico, perceptible a nuestros sentidos, ¿no es cierto? Está compuesto por partículas que están unidas mediante enlaces atómicos, ¿no es cierto? Que no son otra cosa que fuerzas de atracción y de repulsión de orden columbiano, ¿no? Ahora, todo cuerpo, ¿no?, que está expuesto a efectos externos, que pueden ser efectos mecánicos, por decirlo de una manera, ¿ya? Tienen un comportamiento que naturalmente va a depender, ¿no?, de los enlaces que mantienen unidas estas partículas, ¿no? Dicho en una manera muy simple de entender. Por ejemplo, si ustedes tienen un pedazo de aluminio y lo sometes a una fuerza de tracción, el aluminio se va a estirar. Pero si repites ese ejercicio a una barra de hierro con carbono, por ejemplo, acero, pues obviamente te costará mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente la naturaleza del material es diferente. Tiene unos enlaces mucho mayores, el hierro con carbono, es más duro, ¿no? No es tan, digamos, elástico como el aluminio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, chicos, ¿no? El asunto no es tan, digamos, sencillo o tan corto, porque esto del cuerpo rígido se puede profundizar muchísimo, viendo una serie de propiedades que caracterizan a los materiales, ¿no?, los materiales sólidos, y que es de interés mucho para los ingenieros que están abocados al diseño de estructuras o maquinarias, ¿no? Los cuales pues hacen, ¿no?, o eligen el tipo de material según sus propiedades mecánicas, propiedades como pueden ser de elasticidad, dureza, tenacidad, resiliencia, qué sé yo, ¿no? Un montón de propiedades mecánicas que pueden existir. Y de ahí, pues, sin contar las propiedades térmicas, sin contar las propiedades eléctricas, propiedades magnéticas. Es decir, conocer el material, el cuerpo, ¿no?, el sólido, ¿no?, y todas sus propiedades les ayuda a predecir el comportamiento de ese material cuando esté ya con carga o con trabajo o para la tarea que se haya sido diseñado, ¿no? O sea, moldeado. Es por eso que es importante que se conozcan todas estas propiedades, ¿no? Entonces, cada cosa en su, digamos, cada cosa en su, digamos, en su capítulo, ¿no? Las propiedades mecánicas, en la parte mecánica, las propiedades magnéticas, perdón, las propiedades térmicas, termodinámicas, propiedades electromagnéticas, ya pues en la parte de electricidad magnética. ¿Ok? Entonces, chicos, miren, sin salirnos mucho del tema, ¿no? Vamos a entender que el cuerpo rígido, ¿no?, es un cuerpo que mantiene una forma definida y que se puede considerar como un conjunto o un sistema de partículas, las cuales se encuentran en posiciones fijas entre sí, fijas entre comillas, porque recuerden que estas se están moviendo, toda la materia se está moviendo, ¿ok? Y cuando un cuerpo rígido se mueve, pues, ¿no?, la distribución de su masa en torno a un determinado eje puede tener efectos, ¿no?, interesantes. Es decir, no es que pueda, sino que tiene efectos interesantes. No es lo mismo que ustedes empujen una rueda, ¿no? Rueda muy fácilmente, o que empujes un cubo, ¿no? Obviamente no va a rodar el cubo. Entonces, eso, la forma que tiene el cuerpo tiene un papel muy importante, ¿no? Muy, muy relevante en el comportamiento del sólido en sí. ¿Ok, chicos? Muy bien, muy bien. Hablemos de esta magnitud conocida como centro de masa. Ay, perdón, ahí creo que se mejor. Ahí, ¿no? Hablemos de esta magnitud que se llama centro de masa. El centro de masa, probablemente también hayan ustedes oído hablar de él, ¿ya? En realidad es un punto, una ubicación, un punto geométrico, ¿no? Una ubicación. Y desde el momento que nosotros hablamos de ubicación en mecánica, necesariamente tenemos que hacer referencia a un punto de referencia, ¿no? Un sistema de coordenadas. Este punto, respecto a un sistema de referencia o un sistema de coordenadas, ¿no? Define una posición en la cual se supone o se comporta como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto, en esa ubicación llamada centro de masa. Como ustedes pueden ver en las figuritas, ¿no? Tienen dos masitas, M1 y M2.
Entonces, el centro de masa es el punto en el cual, por ejemplo, es como si la suma de estas dos masas estuviera puesta aquí. Y uno puede pensar, ¿y eso para qué me serviría? Bueno, miren, recuerden, los efectos del comportamiento de tu sistema no dependen de las fuerzas externas que puedan existir ahí, ¿no? Y, y si esas fuerzas actúan independientemente en cada una de ellas o en el centro de masa, entonces ahí surgen resultados interesantes, resultados muy interesantes que vale la pena estudiar, ¿ya? Es por eso que, miren, el centro de masa es muy importante de ubicar para efectos del comportamiento de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos y los efectos que puedan tener las fuerzas externas que actúan sobre él, ¿no? Por ejemplo, miren aquí en la figurita de abajo, ¿no? Fíjate la persona que se lanza al agua manteniendo una posición recta, vertical, ¿no? Fíjate, el centro de masa de una persona más o menos en promedio está por el ombligo, por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, mira la trayectoria descrita por el centro de masa, ¿no? Fíjate, la persona tampoco, por decir, su distribución de masa en torno a su centro de masa tampoco está cambiando, es decir, mantiene la misma orientación, ¿no? Así. Pero mira, si se lanza, ¿no? Modificando la distribución de su masa en torno a ese punto del centro de masa, es decir, empieza a dar volteretas y todo lo demás, mira que la trayectoria descrita por el centro de masa no cambia. O sea que independientemente del movimiento de las masas estas, ¿no? De la distribución de las masas en torno al eje, ¿no? El movimiento de ese punto, del centro de masa, no se ve afectado por el movimiento independiente de las masas, ¿no? De cada una de ellas, ¿no? Claro, hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿sí, chicos? Esto también obedece a un estudio que se hace del la dinámica de un sistema de partículas, ¿no? Si ustedes revisan el texto del Alonso Fink, van a encontrar un capítulo de que corresponde a la dinámica de un sistema de partículas. ¿Qué se estudia en ese capítulo? ¿Qué estudia el Alonso Fink en ese capítulo? ¿No? En ese capítulo, él vuelve a hacer un análisis tanto de la cinemática como de la dinámica y el trabajo, la energía, ¿no? Al igual que la cantidad de movimiento, o sea, todo lo que hemos hecho lo aplica, lo vuelve a analizarse, ¿no? Pero para un sistema o un conjunto de partículas. Los resultados son muy interesantes, pero análogos a lo que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, más adelante o poco a poco iremos mencionando algunos de estos resultados, pero no vamos a entrar, no vamos a desarrollar una teoría de dinámica de un sistema de partículas, ¿ya? Pero sí vamos a explicar, pues, ¿no? Convenientemente, si es necesario, ¿no? Digamos, el comportamiento cuando se trata de un sistema de partículas, ¿no, chicos? ¿Sí? Por ejemplo, acá mismo, ¿no? Miren, pueden considerar acá esto es un sistema de partículas, porque son dos partículitas que están ahí independientemente moviéndose, ¿no? Entonces hay un centro de masa, ¿no? ¿Sí? Ese centro de masa, recuerden, es una posición, una ubicación, ¿no? Un ratito, por ejemplo, aquí, miren, ¿cómo calculan o cómo determinan esas coordenadas de su centro de masa, chicos? Acá están las formulitas. Aquí están las formulitas. Ahí. Ay, perdón. Ponerlas un poquito por acá. Ahí. Fíjense que estas son coordenadas, pero vienen a ser también las componentes de un vector, ¿no? ¿De qué vector? De un vector llamado vector posición de centro de masa. A ver, imagínense que tenemos un sistema de coordenadas, el más conocido, X, Y, Z. Ahí, ¿no? Entonces tienes por acá una partícula M1, por acá M2, por acá M3, y así, ¿no? Sencillamente. Mn, ¿no? La coordenada de su centro de masa, digamos, vienen a estar dadas por un vector posición. Digamos que acá está el centro de masa. Entonces, le llamo vector posición del centro de masa. Ahí, ¿correcto?
Cada una de estas masitas tiene obviamente su vector posición, ¿no? ¿Sí? De esta masita sería su vector posición R2, ¿no? De esta masita de aquí, de esta masita sería su vector posición R3, y así, ¿no? ¿Sí? Entonces, las coordenadas, chicos, de este vector posición de centro de masa, ¿no? Serían, pues, obviamente, X, la componente X del centro de masa, vector unitario Y en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula esa componente? Ahí está, miren, ¿no? El producto de las masas por la posición X, ¿no? Porque estamos en la componente X, ¿no? Más el producto de la masa 2, ¿no? Bueno, como lo dije, ¿no? El producto de las masas por sus correspondientes posiciones en X, dividido entre la masa total, o sea, la suma de las masas, ¿no? Más la componente Y, ¿cómo se obtiene? La misma expresión, ¿no? Masa 1 por componente Y1, masa 2 por componente Y2, o la posición Y2 para la masa 2, ¿no? Es decir, el producto de las masas por sus componentes Y entre la masa total, J, más la componente Z, aquí está abajo, de igual manera, ¿no? Este es un vector posición. Recuerden, un vector posición parte del origen de coordenadas considerado. El origen de coordenadas, ustedes lo eligen, ¿no? ¿Sí? Así que, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes, digamos, un sólido cualquiera, una esfera, por ejemplo, ¿no? Una esfera respecto a este sistema de coordenadas que está en el centro, ¿cuál sería su coordenada de centro de masa? Sería cero, pues, ¿no? Porque coincide aquí, ¿no? Pero ¿qué tal si tu sistema de referencia estuviera aquí, abajo, justo abajo de este cero, del centro de la esferita? ¿Cuáles serían sus coordenadas de centro de masa? Sería, o su vector posición de centro de masa sería 0x, 0y y r, o sea, el radio de la esferita, z, ¿no? Todo depende de la posición, ¿no? Miren, chicos, si ustedes conocen el vector, la posición del centro de masa, si lo derivas una vez, ¿qué obtendrías? La velocidad, ¿cierto? La derivada del vector posición es velocidad. O sea, sería la velocidad del centro de masa. Si lo derivas una vez más, o sea, si derivas la velocidad del centro de masa respecto al tiempo, ¿qué obtendrías? La aceleración del centro de masa, ¿cierto? La aceleración del centro de masa, donde el centro de masa es la ubicación donde se supone que toda la masa podría estar concentrada en ese punto. O sea, ese punto se comporta como si toda la masa estuviera ahí, estuviera concentrada en ese punto. Entonces, fíjate, tienes ahí la aceleración del centro de masa, ¿no? Si lo multiplicas por la masa total, ¿qué tendrías? La masa total por la aceleración del centro de masa te da la fuerza total, ¿no? ¿Sí? La fuerza total que actúa justo en el punto del centro de masa. Bueno, eso lo veremos ya más adelante. Pues, chicos, pero miren, así se obtiene, con estas formulitas, se obtiene la posición, ¿no? Recuerden, del centro de masa. Y tenga presente aquí, chicos, que depende siempre de el sistema de referencia, porque bueno, estamos hablando de una posición. Estamos hablando de una posición, ¿no? ¿Correcto? Y, a ver, acá, por ejemplo, no, bueno, es que esto es para, no le he puesto acá. A ver, un ratito, ya voy a poner aquí una hojita más. Bueno, miren, esto de aquí es para masitas puntuales, ¿cierto? Y digamos no tan puntuales, ¿no? Por ejemplo, si tuvieses tú la situación de dos esferas, por ejemplo, una esfera por acá, así, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? Y es una esfera por acá, algo así. ¿Qué sé yo, no? Algo así, por ejemplo. Por ejemplo, mira aquí que si tú quieres hallar el centro de masa de este sistema de dos masas, aquí M1 y M2, por ejemplo, ¿qué necesitas? Necesitas las coordenadas X de la masita 1, que sería esto. Este sería el X1. Y la coordenada Y sería esta, ¿no? Y1 aquí. Para la masita 2 tendrías aquí en el centro, ¿no? Este sería el X2 hasta acá.
¿no? Y Y2 sería 0, por ejemplo. Entonces, fíjate, no son esferas, no son partículas, pero usamos esta expresión, ¿no? Usando sus coordenadas X y Y de su centro de masa respectivo. Pero ¿qué tal si te piden que determines la coordenada del centro de masa de un sólido de una geometría determinada, ¿no? Entonces, en ese caso, miren chicos, generalizamos la expresión. Digamos que tienes ahí un cuerpo cualquiera. Aquí está tu sistema de coordenadas. X, Y, Z. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Miren, ¿qué hacemos? No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar aquí un vector R y ¿de qué? De una pequeñísima porción. Vamos a ponerlo aquí, perdón. Ahí, ¿no? Es decir, de toda esta masa, porque este es un sólido, ¿no? Es un sólido rígido. ¿Ya? Un sólido rígido. De toda esta masa, tenemos aquí una masita, una pequeña porción de masa, ¿no? Pero una pequeña porción de masa. Entonces, ¿cuál sería la formulita, no? Si yo repito esto y tomo un montón de masitas pequeñas, ¿no? En todo el sólido, entonces yo quiero la coordenada X del centro de masa, le aplico la formulita, ¿no? La sumatoria, ¿no? De X sub Y, en ese orden, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así. Delta de M sub Y entre la sumatoria de delta de MI. Recuerden que ese delta de MI está representando una pequeña partecita, una parte muy pequeña de toda la masa de todo este sólido. ¿Correcto? Es una partecita muy pequeñita, muy chiquita. ¿Ah? Entonces, por eso es que yo aplico esto, ¿no? Esta formulita. Entonces aquí, la idea es la siguiente: de todo ese cuerpo lo hago en pedazos, lo pulverizo y lo hago en pedazos pequeños, muy chiquitos. Entonces, y a cada uno tiene su ubicación, entonces encontraría su coordenada de centro de masa. ¿Correcto? Hasta ahí no hay nada novedoso, prácticamente es lo mismo que está acá, solo que en lugar de MI, tengo delta de MI. Es una masita pequeña que forma parte de un sólido. Acá viene la novedad. Vamos a tomar o vamos a considerar que esas masitas, ¿no? Son todavía mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Es decir, tomo el límite cuando estas masitas, cuando ese delta tiende a hacerse cero, ¿no? Muy chiquito. Muy chiquito. ¿Ya? Bueno, vamos a ponerlo así. O sea, cuando el delta tiende a hacerse cero, no digo que sea cero, es como si yo hiciera las masitas cada vez más pequeñas, ¿cierto? Cada vez más pequeñas. Acá abajo haría lo mismo. ¿Sí? Cuando el delta tiende a hacerse muy pequeño. X centro de masa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chicos? Esto se va a transformar en ¿qué cosa? Se va a transformar en una o un diferencial en este caso. Un diferencial. ¿Ya? Entonces, teniendo lo siguiente. Y extendemos la suma. Vamos a extender la suma hasta el infinito. Es decir, en todo el cuerpo donde está distribuida la masa. O sea, como son infinitesimalmente pequeñas estas particulitas chiquitas que vamos a tomar, ¿no? Lo extendemos digamos, en todo el espacio disponible,
¿no? De este X y en el límite, ¿no? Límite de este de acá que tiende a hacerse 0 de este de acá. ¿No? Ahí. Ahí, ¿no? Límite con este delta tiende a hacerse 0 de este de acá. ¿No? Entonces, ahora sí, esto se transforma, ¿qué cosa, chicos? La sumatoria discreta se convierte en una suma continua. Acá vendría a ser la posición X y acá tendría el elemento diferencial de masa. Y acá tendría, bueno, como acá no está el X, simplemente sería el elemento diferencial de masa. Entonces, miren, es como decir que he cambiado, simplemente he cambiado la suma discreta, o sea, la suma discreta significa masita 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Por una suma continua, es decir, la integral. Y la masita delta de M, que son como decir particulitas, ahora tomo un elemento diferencial de masas, que son masas infinitesimalmente pequeñas. Entonces, tendría una expresión para calcular la coordenada del centro de masa, la coordenada X del centro de masa, ¿no? Para una distribución de masa homogénea, perdón, una distribución de masa continua, ¿no? Para una masa que no esté, digamos, discretizada, que la masa no está concentrada en un punto acá, en un punto acá, en un punto acá, no, sino que la masa está ocupando un volumen en el espacio. Lo mismo sería para Y, ya obviándonos, perdón, generalizando todo esto. Acá tendría Y por diferencial de masa y acá tendría la integral del diferencial de masa, ¿no? Y para Z, la coordenada Z del centro de masa, de igual manera, ¿no? Ahí lo tiene, ¿no? Estos tipos de casos más bien se comportan o se convierten en problemas de cálculo, ¿no? Como ustedes ya han llevado cálculo 1, creo cálculo 2, ya no creo que tengan problemas con la parte matemática, ¿no? Es decir, con las integrales. ¿Ok, jóvenes? A ver, vamos a ver, soy 47 ya. Muy bien, chicos. Entonces estamos acá, ¿correcto? Ahora, fíjate que en el denominador siempre aparece la integral de la masa, del diferencial de masa, que al final de cuentas representa la masa total del cuerpo. Entonces, a veces no es conveniente poner la masa total como tal, ¿no? Sino que hay que dejarlo en forma integral, porque al final de cuentas la integral, esta integral me va a dar la masa total en el denominador. Esto me va a dar de todas maneras la masa total, pero no sabemos si la masa está distribuida de manera homogénea en todo el cuerpo. Si la masa no está distribuida de manera homogénea en todo el cuerpo, entonces hay que conocer cómo está distribuida. Y para ello también se utiliza una expresión, ¿no? Para expresar la masa en términos del elemento de volumen que ocupa esa masa, ¿no? Ustedes saben que densidad es masa sobre volumen, ¿no? O masa por unidad de volumen. Entonces el elemento de masa sería la densidad por diferencial de masa, ¿no? Donde, vamos a ponerlo por acá, este de acá, es la densidad. Si lo reemplazan, tendrías una expresión análoga. Pero acá tendrías Y. O sea, simplemente reemplazar. Perdón, acá es volumen. ¿Sí, no? Vamos a poner primero en orden, ¿eh? Para el X. Este sería el X. Para Y.
Ahí lo tienen, chicos, ¿no? Entonces, miren, si la distribución de la masa es homogénea, la densidad se cancelaría, arriba y abajo. Pero mientras no sea así, es mejor dejarla ahí dentro. ¿Correcto? Ahora, de ahí donde surgen todas esas fórmulas que, por ejemplo, les permiten calcular la coordenada del centro de masa de un triángulo, de un disco. Y, bueno, en este caso tenemos figuras de geometría, perdón, que son planas, ¿no? Que son planas, pero también se puede aplicar para volúmenes, ¿no? Volúmenes en el espacio, y cuerpos con un volumen definido en el espacio, ¿no, chicos? Entonces, aquí tenemos algunos casos porque son útiles, ¿no? Útiles al momento, pues, que uno quiera aplicarlo a algún ejercicio, por ejemplo. Tú ya no tienes que demostrarlo, ¿no? Digamos, usando esta expresión, sino que puedes hacerlo, ¿no? Simplemente tomando las coordenadas del centro de masa de las tablas. Pero fíjense bien siempre respecto a qué punto, ¿no? Por ejemplo, ahí le están poniendo muy claramente respecto a qué punto es, ¿no? ¿Sí? Respecto a qué punto son las coordenadas del centro de masa. Imagínense que su punto de referencia esté justo en el centro de masa. Si su punto de referencia está justo en el centro de masa, significa que no representarías cambio alguno, ¿no? Es decir, si el cuerpo se mueve, respecto a una coordenada que esté en el centro de masa, el cuerpo no se mueve nada, no estaría en movimiento, ¿no? Porque la coordenada es justamente, el origen de coordenada, perdón, está justo ahí en el centro de masa. Respecto a ese punto, el centro de masa no se está moviendo. Y eso existe, ¿no? Es decir, se hace un análisis teórico, la coordenada del centro de masa. ¿Sí? Perdón. ¿Aló? Ya, chicos, disculpen. Bueno, a ver, estábamos acá. Bueno, a ver, veamos este caso. Vamos a borrar esto. Tener un poquito más de espacio por acá. Bueno, en realidad, esta parte de cálculo de centro de masa, pues no lo vamos a detener tanto aquí. Es bueno conocerlo, por supuesto, ¿no? En las tablas ya hay muchos de estas posiciones de cuerpos de geometría conocida, identificable, y que uno puede tomar de ahí, ¿no? Directamente. Mayormente vamos a tener que considerarlo intrínsecamente cuando veamos la dinámica de cuerpo rígido, ¿no? Es decir, para los cálculos del momento de inercia, cosas por el estilo, ¿no? Ahí sí, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, o sea, detenernos a calcular las coordenadas del centro de masa, de toda esta gama de situaciones, podría de repente no ser tan, digamos, llamar tanto nuestro interés, ¿no, chicos? Acá tenemos, miren, un modelo, ¿no? La figura muestra un modelo simple de una estructura de una molécula de agua, ¿no? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es un modelo, obviamente. La separación entre los átomos es de 9,57 por 10 a la menos 11 metros, como pueden ustedes ver ahí en la figura, entre el centro del átomo de hidrógeno y el de hidrógeno y oxígeno hay una distancia de 9,57 por 10 a la menos 11 metros. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de una unidad y el oxígeno 16 unidades. Determina la posición del centro de masa de esta molécula de agua, la posición del centro de masa. Bueno, en primer lugar, hay como una simetría respecto al eje X, ¿no? ¿Cierto? Respecto al eje Y no hay simetría, pero respecto al eje X sí hay una simetría, ¿no? Entonces, miren, como les puse en el caso de acá si fueran dos esferitas, por ejemplo, acá, ¿no? Acá abajo, miren, dos esferitas. Entonces, podríamos aplicar estas fórmulas. No hay necesidad de demostrar las coordenadas del centro de masa del sólido rígido, ¿no? Sí, entonces podemos usar esto, ¿no? Vamos a poner aquí.
Bueno, para efectos de orden, voy a poner al oxígeno 1, al hidrógeno de arriba 2 y al hidrógeno de abajo 3. ¿Correcto? Entonces, mira, ¿no? Para 1, y también respecto al sistema de referencia que se muestra aquí, fíjate que el oxígeno tiene su centro de masa en 0, o sea, sería 0 por la masa 0, más. Ahora vamos al otro cuerpo, que sería el hidrógeno. Como es una esferita, acá está la otra parte. Este punto sería su centro de masa de esa molécula, de este átomo de hidrógeno. ¿Cierto? Entonces su coordenada X la puedo sacar muy fácilmente. Aquí, ¿no? Sería esta longitud de acá. Esta de acá que estamos marcando. ¿No? D tiene una longitud de 9,57 por 10 a la menos 11 y este ángulo de acá es de 52,5 grados. Ahí está indicado. Entonces aquí no me va a alcanzar de repente. A ver. Vamos a ponerlo acá. Sería D por el coseno de 52,5 graditos. ¿No? Esa sería su coordenada X, ¿no? Del lado positivo para esta, digamos, este átomo de hidrógeno. ¿No? Entonces lo pongo acá el X, que sería D, pero ya de una vez reemplazo D, sería 9,57 por 10 a la menos 11 metros, ¿no? Por la masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno es de ¿cuánto? Una unidad. Ya, miren, van dos. El oxígeno y el hidrógeno de arriba. Ahora sigue el hidrógeno 3. Bueno, como hay una simetría respecto al eje X, miren, sería la misma coordenada, la misma masa y la misma posición. Uy, perdón, acá me olvidé el coseno, disculpen. Perdón. Uy. No, es D, a este D, por coseno, ¿no? $52,5 grados. ¿No? Ahora sí, ¿no? Por la masa, que es una unidad. Ahora sí. ¿Ya? Disculpen ella, me está olvidando del... Porque, fíjense, D perdón, el X es D coseno de 52,5. Más, el otro es igual, para el átomo de aquí del hidrógeno 3 es igualito. Entonces, repito esto nada más. ¿No? Y acá sumo, abajo, recuerden la fórmula, la suma de todas las masas. Es decir, del oxígeno, que son 16 unidades, más el de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, que es una unidad, más el hidrógeno de abajo, que es una unidad. ¿Listo? Ahora basta con hacer la operación para obtener cuál sería la coordenada X del centro de masa, ¿no? A ver, chicos, ¿cuánto sale ese resultado? Sale 6,47 por 10 a la menos 12. Gracias. 6,47 menos 12. Sí, profesor. Gracias. Bueno, esto estaría en metros. Ok. Ahí lo tienen. Fíjense que para Y hay simetría tanto para arriba y para abajo. Es decir, si ustedes quieren ahí coordinar el centro de masa,
bueno, primero para el oxígeno es 0, pues, coordenada Y está aquí, ¿no? 0, más, acá vendría, bueno, la coordenada Y del centro de masa para el hidrógeno 2, que es esta vertical de acá, que es D por el seno de 52,5, ¿no? Graditos. De acá sería D, ¿no? Acá no le voy a reemplazar porque miren, se va a ir. D por el seno de 52,5 grados, ¿ya? Y esto es por la masita, que es una unidad, ¿no? ¿No? Fíjate que la coordenada Y abajo está, perdón, del hidrógeno 3 está para abajo. Así que su coordenada es negativa, ¿ya? Acá sería menos, ¿no? También D por el seno de 52,5 grados, ¿ah? Por una unidad. Y bueno, acá igual la suma. Lo pongo ya, simplemente podía por ponerlo, ¿no? Porque fíjense que arriba se va esto con esto y queda 0, ¿no? ¿No? Y todos son igualitos. Y claro, tiene sentido porque hay una simetría, ¿no? Tanto en la parte respecto al eje X para arriba y para abajo, ¿no? Entonces la coordenada Y sería 0 porque el centro de masa está por aquí en un punto sobre el eje X. Entonces ya está, chicos, miren. Así nada más se obtiene las coordenadas del centro de masa de una situación relativamente simple como esta. ¿Ya? Y la Ahí va fórmula, menos por la fórmula. Disculpe. ¿cómo? En Y es menos por la fórmula. Ah, sí, este de acá es negativo porque para la esferita, perdón, para el hidrógeno 3, su centro de masa está para abajo de X, ¿no? O sea, está para el lado negativo de Y, acá abajo. ¿No? En esta fórmula, aquí, estas son las posiciones, o sea, este es X, son las posiciones X del cuerpo, por decir sus coordenadas, ¿no? Si es negativo, o sea, está por el lado negativo del eje, lo ponen con todo el signo, chicos, ¿no? Entonces, en este caso, mira, se le ha puesto negativo, ¿por qué? Porque este de aquí, D seno de 52,5, me refiero a este de aquí, el que está acá. Y es negativo, ¿por qué? Porque está para abajo, pues está para abajo del negativo, ¿no? Bueno, luego haremos algo más interesante con el centro de masa. Por ahora dejémoslo ahí. Hay pues también, ¿no? Una magnitud conocida como centro de gravedad. El centro de gravedad, chicos, es también un punto, una ubicación geométrica, una ubicación según un sistema de referencia, donde se puede considerar como si todo el peso del cuerpo estuviera concentrado en ese punto. Es como decir que es una ubicación geométrica donde si ustedes tienen un cuerpo y lo dividen en un montón de partículas, cada una de ellas tiene su propio pesito y todos esos pesitos, sumarlos, me daría el peso total, ¿cierto? Que es el peso total del cuerpo. ¿Y en qué punto actuaría el peso total de la suma de todas esas particulitas que ustedes dividieron de todo el cuerpo? En un punto llamado centro de gravedad. ¿Sí? Centro de gravedad. Ese punto, obviamente, se puede considerar o se puede tomar en cuenta siempre que haya un peso, ¿no? Un peso de digamos, del cuerpo. Y para que haya peso tiene que haber campo gravitacional. Si no hay campo gravitacional, pues no hay peso, ¿no? Y también hay que considerar el hecho de que este campo gravitacional es homogéneo, es constante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Claro, de repente es una situación un poco más idealizada, ¿no? Si tú tienes yéndonos un caso un poco más extremo, ¿no?
Imagínense que esta es la Tierra. Si tú estás aquí, chiquito, y hacemos un zoom de este cuerpo, puede ser un cuerpo así, ¿no? Ahí, ese cuerpito es este. Entonces, claro, el peso, ¿no? El peso siempre va hacia abajo, ¿no? O sea, si yo divido todo, este cuerpito lo divido en un montón de partículas, cada partícula tiene su propio peso, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que todos los pesos son paralelos, los vectores, todos los pesos son paralelos, ¿por qué? Porque la gravedad apunta en un solo sentido, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí tú puedes considerar que estos pesos son fuerzas constantes en dirección de un magnitud, claro, obviamente dividiendo cada pedacito del cuerpo tiene la misma masa, ¿no? O sea, todos los pesitos serían iguales. Pero digamos, un caso un poco más extremo, ¿no? Considerando la curvatura de la Tierra, tienes un cuerpo ahí, ¿no? Ay, qué sé yo, un cuerpo así. Entonces, mira, ¿no? Tú sabes que la gravedad siempre apunta hacia la curvatura, hacia el centro, ¿no? El peso está por aquí. Mira acá, por este extremo. La gravedad tendría que apuntar por acá, ¿no? Porque la gravedad siempre apunta hacia el centro de la Tierra. Sí, entonces, fíjate, ¿no? Ahí, en una situación así, donde el cuerpo sea exageradamente grande, donde ya la curvatura de la Tierra tendría que tomarse en cuenta, habría que considerar, ¿no? La dirección, el cambio en la dirección de la gravedad, ¿no? ¿No? También en magnitud, ¿no? Porque, bueno, si está muy alto también, la magnitud de la gravedad cambia. Como usted sabe, la gravedad no es la misma en los polos que en el Ecuador, por ejemplo, ¿no? Va cambiando ligeramente, pero es un valor diferente. ¿Ya? Ahora, obviamente no es nuestro caso, nosotros estamos en casos más sencillos, ¿no? ¿Dónde es que vamos a aplicar esto, ¿no? En realidad, ¿no? Para cualquier cuerpo perceptible a nuestros sentidos, encontrar la coordenada del centro de gravedad simplemente sería, en las fórmulas anteriores del centro de masa, cambiar la masa por el peso. O sea, masa por gravedad. Si ustedes hacen, aquí bien, estos son los pesos, ¿no? Masa 1 por gravedad, masa 2 por gravedad, masa 3 por gravedad, masa 4 por gravedad, y así sucesivamente. Y abajo la suma de todos los pesos, es decir, el peso total del cuerpo. ¿Ok? Si nosotros cambiamos el peso por masa por gravedad y la gravedad es constante, ¿no? La gravedad se cancela arriba y abajo y te quedaría acá simplemente la masa y abajo también masa, es decir, la fórmula del centro de masa. ¿Ya? En el espacio exterior, por ejemplo, donde la gravedad es nula, hablar de centro de gravedad como que no tiene tanto sentido por el hecho de que no hay gravedad, ¿no? No hay peso ahí. ¿Ves, chicos? Existe también otro punto llamado centroide. El centroide es, digamos, es este punto que ya más que todo es por la forma. ¿Ya? El centroide es el punto geométrico, ¿ya? Digamos, de simetría en torno a la forma del cuerpo. No interesa la distribución de la masa. Es decir, aquí no interesa si el cuerpo no tiene una densidad homogénea. ¿Ya? Si el cuerpo no tiene una densidad homogénea, no importa. ¿Ya? No importa ¿cómo se llama si está o si tiene más masa por un lado que por otro, ¿no? Por un lado es bien delgadito, por otro más grueso, no importa, solo depende de la forma. Por ejemplo, un cuadrado, ¿no? En el centro, un disco, también es en el centro, ¿no? Si fuese, imagínense algo muy sencillo, un cilindro, por ejemplo, ¿no? Imagínense un cilindro.
Ahí, ¿no? ¿Sí? La mitad sería su centro de masa. Su centro de gravedad también. Y también sería el centroide. Este no sé cómo lo llamo. ¿Sí? Pero bueno, miren. Si la... centroide. Si la densidad de masa no es homogénea, si digamos que la densidad fuese algo así, un ρ sub 0 por 1 más x, por ejemplo. Ahí. Donde x sería esto. Entonces, mira, que a medida que x aumenta, la densidad aumenta. Es decir, que si la barra se hace más densa al extremo alejado de la izquierda, ¿cierto? Entonces, obviamente, su centro de masa no va a estar en el centro, su centro de gravedad tampoco, ¿no? Va a estar para la izquierda. Pero el centroide sí, porque es la mitad de la barra. ¿Sí? De ahí que hay una diferencia. Chicos, espero que no los confunda, lo vamos a dejar por aquí. Muy bien. Hablando un poquito de estabilidad, ¿no? De equilibrio, ¿no? Hay muchas situaciones que se aprovechan, ¿no? Para beneficio de, digamos, de conseguir una estabilidad de un sistema. Algo bastante común es, por ejemplo, el caso de los sistemas de movilidad, los autos que tienen o buscan un centro de gravedad bajo para que sea más estable, ¿no? Más equilibrado, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen ustedes, ¿no? Que si ustedes están de pie, ¿no? Y se tocan la punta de los pies con la punta de los dedos de la mano, no te caes, no pasa nada. Entonces, ahí en el dibujito, fíjate, en el primer dibujo en la parte de abajo, está representado el peso, que es más o menos en el centro de gravedad, a la altura del ombligo, ¿no? El peso es una fuerza que cae dentro de una región que está comprendida entre los pies, ¿no? O sea, en el espacio que hay aquí, ¿no? En la región 2, por decirlo, ahí, la región 2. Aquí, en la región 2, el peso cae en esta región, aquí, justo entre los pies. De ahí puedes equilibrarte, ¿no? ¿Quién no ha hecho esto? ¿No? Se equilibra y ya está, no pasa nada. Si tú intentas hacer este mismo ejercicio, pero con los talones pegados a una pared y la espalda también, pues obviamente, si intentas tocarte los dedos de los pies con los dedos de la mano, no vas a poder hacerlo sin que te caigas, ¿no? Como puedes ver en la siguiente figura. Aquí, claro, salta a la vista el hecho de que el peso, esta fuerza del peso, está saliendo de esta área, de esta región donde está el punto 2, hacia adelante, no se va hacia el 1. 3 es la región atrás, ¿no? Bueno, ahí no se puede, no es el caso. ¿Ok? Pero bueno, fíjate aquí, ¿no? Significa que en la situación 2 estás en equilibrio, es una situación estable, ¿no? En el caso 1, si el peso, o sea, la fuerza, ¿no? Tengan en cuenta que el peso es una fuerza, si la fuerza sale de esta área, ¿no? Sea para la región 1 o para la región 3, entonces pues no hay un equilibrio, te guías. ¿Qué es lo que te hace que te caigas, ¿no? Para adelante. El peso, ¿no? La fuerza. Es tu propio peso que te jala o te manda para el frente. Te hace o te produce una rotación en torno a los talones, ¿no? Te hace rotar hacia el frente, en el sentido hacia el frente. Entonces, el peso produce un efecto, ¿no? Neto de rotar en torno a un punto. Eso siempre y cuando salgas de esa región, ¿no? Donde podría ser estable el asunto. ¿Ya? Hay muchas situaciones donde se presentan esto. Ahorita que están en casa, consíganse un tazón, por ahí una canica. Si tú sueltas la canica, ¿no? Da vuelta, 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 vuelta y está aquí, ¿no? Se queda acá. Bien. Si tú aplicas una fuerza para mover la canica que se encuentra en la parte de abajo, para la izquierda o para la derecha, como quieras, si luego quitas la fuerza, la canica va a tender a regresar a su punto de equilibrio, ¿cierto? O sea, una perturbación a ese estado de reposo, de equilibrio, al final no tendría efecto porque el cuerpo o el sistema busca su equilibrio. Estamos hablando de un equilibrio estable, ¿no? Si ahora invertimos la situación,
¿Ya? Y aquí está la canica. Está en equilibrio, ¿no? Está en equilibrio. Pero una ligera fuerza, una ligera perturbación aquí, en esa posición, en ese estado de equilibrio, haría que el cuerpo pues, se vaya para un lado o para el otro. O sea, es un equilibrio inestable. ¿Sí? ¿Se entiende el asunto? Entonces, como estas, hay muchas situaciones que se pueden presentar. Y ustedes pueden pensar, ¿y esto qué aplicación puede tener la ingeniería? Bueno, miren, créanme que hay muchas aplicaciones, muchos efectos. Cuando se diseña una viga, una columna, una estructura determinada, ¿no? Estos puntos geométricos, ¿no? Tienen una importancia, una relevancia muy grande, muy grande. ¿Ya? Y poco a poco van a irse descubriendo, de repente ustedes lo van a ir descubriendo más adelante. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, antes de entrar a ver la parte del que realmente nos interesa un poco más, que son las condiciones de equilibrio, ¿no? Tenemos que necesariamente definir esto, que es el torque o momento de fuerza. El término momento ya no es ajeno para ustedes, ya hemos hablado de momento lineal, ¿no? O cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento, momento lineal o momentum, ¿no? Es lo mismo. Pero acá hablamos de momento de fuerza. El momento de fuerza también se le conoce como torque. El torque también es muy conocido. Cuando uno compra un auto, el fabricante te da, ¿no? Que este auto tiene un torque tal. El torque es la capacidad que tiene para poder rotar. ¿Cómo se calcula el torque? Multiplicando vectorialmente el vector posición, ¿no? Posición de respecto, claro, a un punto de referencia, vector posición, que te da la ubicación de la fuerza que se está aplicando. Bueno, miren aquí en esta figura, perdón, con rojo. Respecto a este eje de aquí, la fuerza se está aplicando aquí a esta llave, ¿no? Se está aplicando una fuerza en este extremo, ¿ya? Y el vector posición respecto a este punto, vamos a llamarle 0, ¿no? Sería este, ¿no? Ahí lo tienes, ¿no? Ahí está tu vector posición respecto a este punto, claro, acá. Entonces, ese vector posición multiplicado vectorialmente con la fuerza es el torque. ¿Así? Significa que el torque es una magnitud vectorial. ¿No me acuerdo? La parte de abajo, en esta ecuación, lo único que tienen es el módulo del vector. Bueno, módulo de R, módulo de F por el seno de teta. Ahora, vamos a escribirlo de otra forma que realmente es mucho más familiar para ustedes. Ya, yo voy a extrapolar aquí esto. Voy a extrapolar esto. ¿Cómo se le llama esto? Esto se llama línea de acción de la fuerza. Línea de acción de la fuerza. La distancia, ¿no? La distancia del eje de rotación o el punto de referencia. El punto de referencia porque de ahí parte el vector posición, ¿no? De ese punto, la distancia más corta de ese punto a la línea de acción de la fuerza se le conoce como brazo de palanca. Y la distancia más corta es la distancia perpendicular a esa línea. A esto de acá se le conoce como brazo de palanca. Brazo de palanca. O sea, la distancia más corta. Vamos a llamarle D. No, B le voy a poner porque luego con D se confunde con derivada.
¿Sí? Fíjate que en la figura se forma un triángulo rectángulo. A este ángulo, el ángulo que forman los dos vectores, R y fuerza, ¿no? Es este ángulo de aquí, ¿sí? Teta. Es este mismo ángulo de acá, teta, ¿no? Ahí lo pueden ver en la figura. Entonces significa que este B se puede escribir como el módulo de R, ¿no? Módulo de R, por el seno del ángulo teta. Aquí no se ve bien, ¿no? Voy a borrarlo y lo voy a escribir aparte, ¿ya, chicos? Uy, perdón. Aquí. Ahí está. B es igual al módulo de R. Aquí le han puesto R, ¿no? Pero le voy a poner R minúscula porque en la fórmula está con R minúscula. Ya, R por el seno de teta. Entonces, mira que justo lo que está aquí. R por seno de teta es justamente ese brazo de palanca y multiplicado por la fuerza. O sea, significa que el torque también se puede escribir como el brazo de palanca por la fuerza. Ahora, puede ser un torque positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando produce una rotación, cuando la fuerza, ¿no? Se produce una rotación en sentido antihorario. Y el torque es negativo si la fuerza produce una rotación en sentido antihorario. ¿Ah? Además, miren ustedes aquí, ¿no? Vamos a ver. Esto lo voy a escribir aquí mejor, ¿ya? Ah, no, acá esto lo voy a borrar. Esto voy Cuando a ese borrar. horario es negativo, ¿verdad? Sí, cuando ese horario es negativo, exacto. O sea, si la fuerza, ¿no? Si la fuerza produce una rotación en sentido horario, es negativo. Miren las figuritas de acá abajo, miren, ¿no? La llave está aquí, esta llave, ¿no? El puntito rojo significa que la fuerza se está aplicando saliendo de la página. O sea que aquí estás jalando, ¿no? Entonces produce una rotación en este sentido, como ve la flecha. Entonces, miren, con la regla mano derecha pueden determinar el sentido del torque. Alineen la mano como se ve en la figura, girando los dedos en el sentido de rotación, y el pulgar te indica el sentido del torque, del vector, ¿no? La fuerza, este torque. Visto desde arriba, sería una rotación en sentido antihorario, visto desde arriba. Miren acá abajo. Si ahora la fuerza se aplica en este sentido, está saliendo por este punto, o sea, haría rotar el tornillo en este sentido, aplicas tu mano derecha, tiene que ser en este sentido, ¿no? La fuerza denota, perdón, el torque denotado por el pulgar es hacia abajo. Entonces, visto desde arriba, produciría una rotación en sentido horario negativo. Así que si el torque, perdón, si la fuerza produce una rotación, o digamos, si la fuerza te haría rotar, te tiende a hacer rotar en sentido horario, el torque es negativo. Si la fuerza tiende a hacerte rotar en sentido antihorario, el torque es positivo. Y a lo que iba acá. Por ejemplo, miren, pueden darse cuenta ustedes que el torque es mayor dependiendo de la magnitud de la fuerza de R y del ángulo, ¿no? Bueno, digamos que tú tienes una fuerza o aplicas una fuerza pequeña, ¿no? Aplicas una fuerza pequeña, ¿no? Constante, digamos. ¿Cómo conseguirías que el torque aumente? Aumentando R, la longitud del vector R, ¿cierto? O sea que mientras más lejos esté la fuerza del eje de rotación, mayor es el torque. Y más aún, si el ángulo que forma la fuerza con el vector posición es 90 grados, porque seno de 90 es 1, es el valor máximo que puede tomar el seno. O sea que para conseguir una fuerza máxima, para que el torque sea máximo, ¿no? Uno de ellos, una cosa es que tienes que, digamos, aplicar la fuerza lo más alejado del eje. Y la otra es que el ángulo teta tiene que ser 90 grados.
para que la fuerza sea perpendicular y produzca el mayor torque, porque ahí seno de 90 es 1. Para ángulos mayores a 90 o menores que 90, el seno es más pequeño. Y por otro lado, miren, el torque es 0 si las fuerzas son paralelas, es decir, si el ángulo es 0 grados. 0 o también 180 grados. ¿No? Porque si miren aquí, ¿no? Si la fuerza de color azul es paralela a R, o sea, jalas en esa dirección, no habría torque, pues, porque seno de 0 es 0. Si tú aplicas la fuerza hacia el punto de equilibrio, o sea, perdón, hacia el punto de referencia, o sea, la fuerza la apuntas en este sentido, el ángulo sería 180, ¿no? Porque el vector R va para afuera la fuerza va para adentro, 180. Seno de 180 grados es 0. Entonces no hay torque, no hay torque, ¿no? Entonces todo depende mucho, jóvenes, de la, digamos, ¿cómo le digo? Del punto donde esté aplicando la fuerza y el eje, ¿no? A ver, vamos a ver aquí. A ver, por ejemplo acá, ¿no? Si yo aplico una fuerza hacia arriba, por ejemplo, esa fuerza F1 respecto a este eje lo haría rotar el cuerpo en este sentido, ¿no? Entonces, aplicando tu mano derecha, ¿no? Lo haría rotar en este sentido y el torque 1 sería hacia allá, ¿no? Si aplicamos una fuerza por acá, fíjate, el torque, ¿no? Produciría una rotación. Vamos a ponerlo por aquí. Uy, se lo feo. Voy a ponerlo acá, del otro lado, ¿eh? Ay. Así, ¿no? Así, ya. Entonces, mira, ahí el torque es en ese sentido. Torque 2, ¿no? Si la fuerza es así, ¿no? Apunta hacia el eje, pues no hay torque, pues. No hay torque. Porque la línea de acción pasa por acá, el vector posición estaría en este sentido, son paralelos. Torque 3, o torque, digamos que por la fuerza 3, es 0. ¿No? Da lo mismo que si jalaras por este lado. También, mira, la línea de acción pasa por el eje. Siempre, siempre que la fuerza pase por el eje, chicos, no habrá torque. Torque 5, 0. ¿Sí o no? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? A ver, chicos, ¿están ahí? Vamos a ver. 50. Ah, no, bueno, contando 2, estamos hablando de 48 más o menos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe. Miren, ya con esto ya podemos plantear las dos ecuaciones
o las dos condiciones de equilibrio, y pues podemos ir ahí viendo unos ejemplos, ¿no? ¿Okay? A ver, ¿qué dice acá? Momento, bueno, esto ya ha aplicado un poquito a la parte de repente un poquito más real, ¿no? Se puede simular, por ejemplo, el torque producido por la fuerza de un músculo, ¿no? Cuando uno hace una palanca para levantar algo, ¿no? Un brazo. Una mordedura también. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Si quieres maximizar el torque, aplica la fuerza lo más alejado del eje de rotación y de manera perpendicular, ¿no? Ahí. Y nada más, chicos. Y acá vienen las condiciones de equilibrio, ¿no? Pero es algo, repito, que ya conocen. La suma de fuerzas igual a cero significa que no hay aceleración. En base a la segunda ley de Newton, ¿no? La fuerza neta igual a cero no produciría aceleración, lo cual no significa que no haya movimiento. Es decir, que la aceleración sea cero, ¿no? A ver, aquí, vamos a ponerlo acá. Aceleración cero puede significar que no se mueve o se mueve con velocidad constante. Se le conoce como equilibrio de traslación. Ya. En el caso del torque, haciendo la analogía, acá no hay aceleración angular. La relación que hay entre el torque y la aceleración angular lo vamos a ver más adelante, chicos, ¿ya? No se preocupen. Pero bueno, recuerden, el efecto neto del torque o momento de fuerza es que el cuerpo rote, ¿no? En torno a un eje. Ahora, que el torque neto sea cero, bueno, significa que el cuerpo pues no rota, no hay velocidad angular. Esta velocidad angular, por cierto, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, jóvenes? O rota con una velocidad angular constante, ¿no? Naturalmente, la suma de fuerza ya ustedes conocen. Ahí, ¿no? Una fuerza por acá. No significa que no hayan fuerzas actuando sobre el cuerpo, ¿no? ¿No? Fn. En el caso del torque, puede ser ahí. Aquí puede haber una fuerza F1 y acá tendrías tu vector posición R1. Podría ser acá. Bueno, y así, ¿no? Bueno, acá pongámosle una fuerza N. La suma de todos los torques, que sea cero, significa pues de que el cuerpo no rota. No rota o rota con velocidad angular constante. Se le conoce como equilibrio de rotación. Si un sólido rígido satisface estas dos condiciones, podríamos decir que se encuentra en equilibrio. Bueno, recuerden, es un equilibrio relativo a una referencia. Ustedes pueden darse cuenta ustedes, chicos. En realidad es como que una condición, ¿no es cierto? Una condición, donde pues deben satisfacerse ciertas condiciones, las dos condiciones de equilibrio. ¿Ok, señores? Y bueno, básicamente eso es toda esta parte del tema. Ahora vamos a ver algunos casos. Tenemos acá algunos casos sencillos y luego pues continuaremos desarrollando más casos. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí?
una viga uniforme de 35 kilogramos. Bueno, la horizontal. La longitud de 5 metros está sostenida por una cuerda vertical situada a 1,2 metros de su extremo izquierdo. Ahí está. ¿Cómo se muestra en la figura? Dice, el extremo derecho de la viga se apoya en una columna vertical. Ahí está, ¿no? Este de ladrillos. Calcule la tensión de la cuerda y ve la fuerza que ejerce la columna en el extremo derecho de la viga. Bueno, me piden la tensión y la reacción acá. ¿Ya? Bueno, siempre que tengan un problema de estática, de dinámica, donde, o sea, es decir, donde involucren fuerzas, hay que identificar las fuerzas. Entonces, aquí tienen que poner las fuerzas involucradas, ¿no? En este caso, la tensión, que le llamaré T. El peso, como no me dice nada respecto a que la viga no sea uniforme, el peso lo pongo en el medio, ¿no? Aquí, en su centro de gravedad, que en este caso también es igual a su centro de masa, que podríamos calcular directamente. La viga tiene 35 kilogramos por 9.81, ¿no? 343,35 newtons. Ya está. Bueno, ¿qué más? La fuerza de reacción normal. Bueno, siempre recuerden, la reacción normal siempre es perpendicular, ¿no? a la superficie de contacto de los cuerpos. Entonces, ustedes tienen que ver aquí lo siguiente. Si hay restricción al movimiento, o sea, si hay oposición al movimiento, habrá reacción. Entonces, veamos aquí este extremo de la viga, el extremo derecho de la viga. Miren. No hay restricción al movimiento respecto a la parte horizontal, porque la viga no impide nada que se mueva horizontalmente, ¿no? Claro, la fricción, pero en este caso no se está considerando. No hay nada que lo detenga horizontalmente, entonces no habrá reacción horizontal. Por otro lado, verticalmente, fíjate, sí, porque para abajo está este bloque que no la deja ir para abajo. Entonces, si hay para abajo una restricción, habrá una reacción hacia arriba. Le voy a poner Fn, porque cuando le pongo N se confunde con los newtons. Ya. Bueno, este D es ¿cuánto? D es 1,2 metros. ¿Ya? Las distancias aquí son también importantes, porque como vamos a aplicar torque o momento de fuerza, entonces necesitamos las posiciones. ¿Sí? ¿Cuánto tendría acá? Toda la viga es 5, 2,5, ¿no? 2,5 menos 1,2, ¿no? Estamos hablando de 1,3 metros. Y acá tendría 2,5 metros, ya que toda la viga es 5, ¿no? Y el peso actúa en la mitad, en el centro. Y ya está, ya tiene las fuercitas. Ahora pues calculemos. Miren, en los problemas de equilibrio, jóvenes, lo único que tienen que hacer ustedes es aplicar estas condiciones, primera y segunda, ¿no? A veces sale solo con la primera o solo con la segunda, o a veces es necesario usar las dos. Y claro, también todo lo que ya conocen, ¿no? Muy bien. Entonces, eso se obtiene obviamente viendo la situación, ¿no? Aquí me piden la tensión y la fuerza normal. Entonces, si yo aplico la primera condición de equilibrio, suma de fuerzas hacia arriba es igual a la suma de fuerzas hacia abajo, me parecen dos incógnitas. Con eso no podría solucionar, ¿no?, el sistema porque me faltaría una ecuación más. Pero miren, si aplicamos momento de fuerza respecto a este extremo derecho de la barra o respecto a este punto donde está la cuerda, entonces, si tomo respecto al extremo derecho, no aparece Fn porque Fn va a producir un torque cero. Esta sí, y la demás, todo lo demás se conoce. Entonces, eso me daría directamente la respuesta. Si tomo momento respecto a este punto de acá, bueno, a este le voy a llamar O y a este le voy a llamar O'. Si tomo momento de fuerza, respecto a O, Fn no va a aparecer, pero sí va a aparecer T. Entonces podría calcularlo. Si tomo momento respecto a O', no aparece T, pero aparece Fn, entonces podría calcular. ¿Sí? En la primera parte la parte A me dice calcule la tensión de la cuerda. Si calculo la tensión de la cuerda,
Perdón, si quiero la tensión, quiero que aparezca la tensión. Entonces tomo un momento respecto a 0. O a O, perdón. Como está en equilibrio, la suma debe ser 0. ¿Correcto? Entonces, miren, chicos, vamos a aplicarlo, pues, ¿no? Comenzamos. Desde la parte izquierda. No hay fuerza por acá, no hay fuerza. Tengo T. T es la fuerza. Brazo de palanca, como es perpendicular. Ah, por cierto, disculpen, aquí voy a aplicar esta fórmula, ¿no? Bueno, solo por esta vez, ¿no? Ya después usted lo hace directamente. Disculpen que sea tan... Vamos a aplicar esta fórmula. No hay necesidad, aquí sí no hay necesidad de, ¿cómo se llama? De usar la expresión vectorial. Ah, por supuesto que se puede usar, ¿no? Pero no hay necesidad, porque es un problema muy simple, ¿no? Recuerden, si rota en sentido horario negativo y si rota en sentido antihorario positivo, ¿no? Esta es la formulita que se va a aplicar. Entonces, ahora sí vamos. Entonces voy a tomar momento y siempre deben indicarme respecto a qué punto lo están tomando, por favor. ¿Eh? Respecto a O sería igual a 0, perdón. Entonces voy acá. Comienzo con la parte de izquierda hacia la derecha, la fuerza, ¿no? La fuerza T. Miren, T, respecto al punto O, haría que la barra rotase en sentido horario, ¿no? Entonces será negativo. Ahora el brazo de palanca. El brazo de palanca es, ¿no? Desde O' hasta O es 3,8, ¿sí? 3,8 metros. No le voy a poner unidades, ¿eh? Listo. Ahora sigo, me voy acercando hacia O, me encuentro con el peso. El peso es una fuerza que va hacia abajo. Respecto al punto O, lo haría rotar en sentido antihorario, o sea, va a ser positivo. La fuerza y el brazo de palanca, que sería 2,5. Listo. Me voy acercando y llego al punto O. Fn no produce torque porque pasa por el eje de rotación, igual a 0. Entonces ven una sola línea. De aquí, muy fácilmente pueden hallar la tensión. ¿De cuánto sale, por favor? A ver, vamos a ver. $862,18. ¿Cuánto? 862,18. 862. A ver, a mí me sale algo diferente. A ver, voy a volver a hacerlo. 340.35 por 2.5 entre 3.8. A mí me sale 225,89, redondeando dos decimales. A ver, verifiquen. Sí, profe, sale eso. Ah, ya. ¿Qué pasó acá? Se colgó mi máquina. No. Aquí está. Facilito, a ver, 225. Redondeando dos decimales, claro, ¿no? 89 newton. Ya está. Ahora, en la parte B, bueno, ya las alternativas para la solución se multiplican porque pueden aplicar la primera condición, por ejemplo, suma de fuerzas igual a 0. Acá, por ejemplo, puede ser en forma vectorial. Y de acá ya sabes que suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. Y la suma de fuerzas verticales también debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, en X no tengo nada que hacer porque no hay fuerzas horizontales acá. Así que esta condición no me va a servir. Esta sí, por otro lado, ¿no? Fíjate, en Y, hacia arriba tengo T, que ya la conozco, 225,89 newton, no voy a poner unidades.
Luego sigue hacia abajo el peso, 343,35 newtons. Luego nuevamente hacia arriba, la fuerza normal. Y nada más es igual a 0. Entonces, ¿cuánto sale Fn? ¿117? ¿Sí? 46 newtons. Muy bien. Alternativamente, por ejemplo, si tomo momento, ¿no? Esto ya es algo alternativo. Si tomo momento respecto al punto O', también debe ser 0 porque está en equilibrio, ¿no? No, perdón, así estamos. Respecto a O'. Entonces, fíjate, ¿no? Empiezo de la derecha hacia la izquierda. Yo tengo Fn, ¿no? Por el brazo de palanca hasta O', que sería 3,8, ¿no? Por 3,8. Ahora, respecto al punto O', ¿no? Fn tendería a ser la barra a rotar en sentido antihorario, o sea que es positivo el torque. Luego me voy acercando hacia O', me encuentro con el peso que respecto al punto O', lo haría rotar en sentido horario, o sea, negativo, la fuerza, 343,35 por 1,3. Perdón. Listo. Llego al punto O', T no produce tensión, torque porque, bueno, no hay brazo de palanca, ¿no? O pasa por el eje de rotación. Entonces acá obtengo Fn, ¿no? ¿Cuánto sale? Exactamente lo mismo. ¿No? Y si ahora tomo... ¿cuál era la otra? La tensión, ¿no? No, ya está. ¿No? Fn. Y es todo, chicos. ¿Ve? Bueno, sale igual. Muy bien. Creo que está claro, ¿no? Sigamos. Ya. Bueno, miren, acá tenemos una situación. Esto de acá, recuerdo que lo puse en un examen. Así nada más, miren, sencillo. Normalmente en estos temas la mayoría no tiene problemas. Dice, determinen las reacciones en A y C. ¿No está? A está por acá y C está acá arriba. Cuando alfa es 0, bueno, alfa es este ángulo. Y B, alfa es 30. Ah, bueno, son dos situaciones. Cuando alfa es 0, o sea, está horizontal esto. Y cuando alfa es 30 grados. Entonces, miren, voy a hacer lo siguiente. Discúlpenme un minutito, voy a modificar la imagen. Esto lo voy a duplicar. Ahí, y esta imagen la voy a cortar un ratito, la voy a modificar, un ratito, por favor, para el primer ejercicio. Un segundito. Acá.
Un segundito, por favor. Un segundito. Falta poco. Ya está. Ahí está, ¿no? Esa sería la primera situación. Y esa es la otra, ¿no? Para alta 30. Uy, perdón. ¿Ya? Esa es la primera, cuando alfa es 0 grados. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces recuerden, aquí ya les están en la figura, se muestran dos fuerzas, ¿ya? Dos fuercitas, y habría que poner las que faltan, ¿no? Que son justamente las que te piden. Entonces vamos a poner las fuerzas, te piden las reacciones. Ah, otra cosa, aquí en el problema, en este brazo articulado, pues no menciona nada respecto al peso del brazo. Así que es un parámetro que vamos a despreciar, ¿correcto? Entonces vamos a poner las fuerzas que nos están pidiendo. Un momentito, chicos, por favor, ¿eh? Muy bien, chicos. Entonces, miren aquí. Vamos a ver, ¿eh? A ver, perdón, hay que poner la reacción. Me piden las reacciones en A y en C. Como esto es horizontal, recuerden, cuando hay restricción al movimiento, habrá reacción. Horizontalmente, como esto es una ruedita, horizontalmente no hay restricción al movimiento, así que no hay reacción horizontal. Vertical sí, porque está en el piso, ¿no? De la reacción en A la pondremos hacia arriba. Uy. Bueno, es vertical, ¿no? Chicos, ustedes comprenderán. Ahí. A este le llamaré fuerza A. Es una fuerza, pues una reacción normal. Ahí está. Ahora en C. Miren, el punto C ahí está articulado. O sea, hay restricción al movimiento horizontal y vertical. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, bueno, voy a poner una reacción aquí vertical hacia abajo, que le llamaré FCX. Y horizontal hacia este lado. Perdón, me puse al revés. Este CX y este CY, ¿no? Ahora, si por algún motivo te pregunta, profe, pero ¿cómo sé si va para abajo, para arriba, para la derecha o para la izquierda? Bueno, pues un poquito el criterio, la experiencia, o sea, es decir, las prácticas que hayan hecho, ¿no? Todos los ejercicios que han desarrollado, le va a dar algo de práctica, digamos, de conocimiento respecto a más o menos en qué sentido ponerlo. Pero no pasa nada, porque si tú pones en un sentido las fuerzas, las reacciones, ¿no? Y si luego resuelves y te sale negativo, ¿qué significa? Que la fuerza simplemente era en el sentido opuesto, nada más. Por ejemplo, si yo hago el cálculo ahorita, si FCX me sale negativo, significa que la fuerza era hacia la derecha, no hacia la izquierda, ¿no? Si FCY me sale negativo, significa que la fuerza no era para abajo, sino para arriba. ¿Ok? Nada más, chicos, no se preocupen por eso. Entonces vamos a aplicar las condiciones de equilibrio para poder hallar estas tres fuerzas. Como en el caso anterior, si yo aplico la primera condición en Y, mira, en X es casi automático porque fíjate que en X no tengo mayor fuerza más que esta de aquí y estas dos. Entonces automáticamente atendré a esa, ¿no? ¿Sí? Entonces podríamos comenzar por eso. Aquí A, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿no? Ahí. Chévere. Ahí, tengo hacia la izquierda, tengo FCX y hacia la derecha tengo dos fuerzas de 300. Voy a escribirlo aquí, chicos. Ustedes ya de frente pueden poner 600. No le estoy poniendo unidades aquí, no es obligatorio, yo no les obligo a ponerlo aquí, pero en la respuesta final de todas maneras, ¿ah? Listo. Ya tengo esto.
Así de fácil. Mi problema de examen, 600 newtons. No es todavía lo que necesito en total, ¿no? Ahora me falta FCY. Bueno, ahí sí ya tendría el detalle que tengo dos incógnitas, porque FA tampoco conozco. Aplico la segunda condición. Fácil. ¿Respecto a qué punto? Respecto al más fácil, ¿no? De repente respecto al punto C o al punto A, porque en ambas me va a salir, porque ya conozco FX, ¿no? Entonces ya depende de ustedes, ¿ah? Sumatoria de torque respecto al punto C, para no involucrar a estas dos, igual a 0. A ver, FA respecto al punto C produciría una rotación en sentido horario, miren, respecto al punto C, ¿no? Lo haría rotar así, en forma horaria. Así que será negativo. La fuerza por el brazo de palanca. Miren, la línea de acción de la fuerza es esta y el brazo de palanca es este, ¿no? ¿Sí? De la línea de acción, el eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. 800 milímetros. 0,8 metros. Ya está. Ahora, ¿qué otra fuerza hay? A ver, peso no estoy considerando. Listo. Me topo acá con esta de 300 en el punto B. Entonces, miren, la fuerza en el punto B produciría respecto al punto C una rotación en sentido antihorario. Así que será positivo el torque. 300 newtons por el brazo de palanca. La línea de acción de la fuerza B es horizontal y la distancia de esa línea al eje C es 400 milímetros. 0,4 metros. Lo estoy poniendo en metros. Luego, subo por aquí, me encuentro esta fuerza de 300. Nuevamente, esta fuerza de 300 respecto al punto C produciría una rotación en sentido antihorario. El torque será positivo. 300 también. Pero ahora el brazo de palanca, miren, de la fuerza de 300 hacia el punto C es 200 milímetros. 0,2. Listo, ya saben, FCX y FCY no producen torque porque pasan por el eje. Y esto es igual a 0. Y nada más, bien, ¿no? Así como jugando, jóvenes, obtienen. Ahí está, a ver, tenemos una pregunta, creo. Adelante, por favor. Profesor, cuando se refiere a la suma de torque debe ser cero, no importa a qué longitud tomemos. La longitud, no, sí, o sea, la longitud es del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza. Siempre es así, para que no se confunda. Por ejemplo, de la fuerza FA, esta es la línea de acción de la fuerza A, ¿no? Línea de acción. Ustedes simplemente tracen una recta así que sea paralela a la fuerza y mira, del eje C hasta acá hay 800 milímetros. Listo. Ahora, respecto al mismo eje C, porque estamos tomando momento respecto a este punto, la línea de acción de la fuerza aquí en el punto B es esta. Esta es la línea de acción, aquí vamos a ponerlo, ¿no? De FA. Esta de aquí es la línea de acción de bueno, acá no hay un FB, pero lo voy a poner, bueno, así nada más, ¿no? Este quedará así nomás. Ya. Entonces, mira, esta es la línea de acción. Entonces, del eje C hasta la línea de acción, la línea más corta, o sea, la línea perpendicular a la línea de acción. De aquí hasta abajo hay justamente 400 milímetros. ¿No? Por eso le he puesto 0,4. Y luego, esta es la otra línea de acción también. Esta es la línea de acción de la fuerza de 300 que está a una distancia del eje, punto C, de 200 milímetros. Por eso le puse ahí. Entonces, la distancia siempre es del eje a la línea de acción de la fuerza. Por ejemplo, miren aquí, ¿no? La línea de acción está por acá, entonces la distancia te la ponen por acá arriba, ¿no? Ahí está escondida, ¿no? Nada más. Por eso la distancia sí es importante. Depende del punto en el cual ustedes tomen el momento. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita vamos a tomar momento respecto al punto A para que nos salga lo mismo para FSY, por ejemplo. ¿Ya?
A ver, vamos a ver. Primero vamos a calcular este FA, ¿ya? ¿225? ¿Alguien más le salió lo mismo? Esta sí sería respuesta ya, ¿no? Porque me piden la reacción en A. Ya, es esta. Me falta ahora la reacción, perdón, la componente de la reacción en C, la componente Y de la reacción en C, pero esa la puedo hacer ya con sumatoria de fuerzas verticales o con momentos de fuerza también, ¿no? Respecto al punto A. Ya, sumatoria de fuerzas verticales sería hacia arriba tengo FA, o sea, 225 newtons. ¿Qué más, qué más, qué más? Y hacia abajo tengo FCY. Entonces facilito, miren. FCY es 225 newtons. Ya está. ¿No? Porque no hay otra fuerza vertical. No estamos considerando el peso del brazo. Y ahora, la reacción total en FC. Bueno, por favor, obtengan el módulo de esto. Perdón, 600. Esta sería la reacción total. Es decir, esta reaccióncita que estaría, ¿cuál es mayor? En X. En X es mayor, ¿no? Entonces más o menos está por acá. Es más largo por este lado, ¿sí? ¿No? ¿Cuánto sale esto, jóvenes? 75 por raíz de 73, Chicos, que sería pero aproximadamente 640,8. 640,8. Gracias. Sí, aprox. Porque hay más decimales, pero redondeados a eso. Ah, ya. A 2 decimales suficiente. Como 80 sería. Oh, bueno, está bien. Ah, ya. Correcto. Uy. Ahí sí. Ya está, chicos, ¿no? Y nada más, miren, ¿no? Fue un problema, tampoco no es tan complicado, ¿ya? Pero, suficiente como para poder aplicar estas dos condiciones. Las situaciones son infinidad, ¿no? Ahora, esta es la parte A. La parte B, este es 30 grados. 30 graditos. Entonces, la única novedad es que aquí vamos a poner, no hay restricción al movimiento, miren, a lo largo del plano, se va nomás, pero sí hay restricción al movimiento así perpendicular a este plano, así que la reacción estaría por acá, ¿no? Vamos a llamarle nuevamente FA. Acá también no pasa nada. Ah, bueno, miren aquí, nos salieron positivas las dos, FCY y FCX, así que está bien el orden, ¿no? Acá no necesariamente también van a salir positivos, porque eso depende de las condiciones, ¿no? Este CX, por ejemplo, acá ya cambió el ángulo, entonces de repente pueda salir negativo, no sé, habría que ver, ¿no? Este es FCY. Ahora, aquí, ¿no? Bueno, de repente hay otra forma de simplificarlo, ¿no? Buscando por ahí las componentes, por ejemplo, las componentes que sean, que estén en esta línea, ¿no? Del eje del cual vamos a tomar momento, ¿no? Las que se alinean con, o que sean perpendiculares a ese, ¿cómo llamarlo? A esa línea que sea perpendicular, perdón, estoy mal. O sea, a veces uno busca simplificar el ejercicio, ¿no? Pero bueno, a veces uno toma el camino más largo sin querer o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un ángulo que hay que determinar. Por ejemplo, aquí, acá, a ver.
Este de acá sería 30, me parece. ¿Sí? Porque, a ver. No. Este acá es 30. Este sería 60. Y como acá es 90, este sería 30, ¿cierto? 30 grados. Este acá es... Ah, ya entendí. Ah, está bien, ¿no? No, sí, me había confundido. Porque este acá es 30. Este acá es 30, el mismo de acá. Ya, entonces usamos ese angulito. Entonces el único detalle es que aquí ahora esta tiene dos componentes, la fuerza FA, ¿no? Entonces acá sería FA por seno de 60. ¿Qué digo 60? 30. Y aquí tendrías FA coseno de 30, ¿no? Está al costadito. 30. Listo. Ya puse la otra y es todo. Ahora vamos a aplicar nuevamente, ¿no? ¿Sí? Sumatoria de fuerzas, ¿no? O sumatoria de momentos. En este caso, fíjate que sumatoria de fuerzas horizontales, ya me encuentro con el detalle que acá hay un FA que no conozco y acá hay un FX, ¿no? Entonces acá sí voy a comenzar, ¿no? Con sumatoria de momentos de fuerza respecto a C, porque no quiero que aparezcan estas FC y X. ¿Correcto? Entonces voy a tomar un momento, miren, vamos a comenzar con esto, miren, aquí, en el punto A, la primera fuerza, F A coseno de 30, ¿no? Va hacia arriba, ¿no? Por el brazo de palanca, 800 milímetros, o sea, vamos a ponerlo así entre paréntesis, 0,8, correcto. Ah, el signo, perdón. Esta fuerza, esta componente de la fuerza F hacia arriba produciría una rotación en sentido horario, así que es negativo. ¿Ah? Aquí mismo en el punto A tengo esta componente de la fuerza, FA seno de 30, pero miren, esta componente respecto al punto C viene por acá, produciría una rotación en sentido antihorario, así que esa sí es positiva, ese torque. Sería FA coseno, perdón, un error retrasa seno, ¿no? Y el bracito de palanca, miren, la línea de acción es esta línea horizontal. De esa línea, la distancia del punto C a esa línea perpendicularmente es 400 milímetros. O sea, 0,4 metros. Listo, terminemos con eso. Ahora nos vamos al punto B. Nuevamente tengo aquí, ¿no? Un torque positivo. Ya lo habían visto en el caso anterior, ¿no? ¿Sí? El punto B, así. Produciría una rotación en sentido antihorario positivo. Tengo los 300 newtons por 0,4. El otro también será, disculpen, lo voy a poner acá abajo, no me alcanzó. 300 newtons por 0,2, ¿no? Este es 0. Y este es igual a 0, ¿no? Acá es más, ¿no? Recuerden, estas dos fuercitas producen una rotación en sentido antihorario, por eso producen un torque positivo, ¿no? Bueno, a ver, acá tenemos... Entonces, miren, de acá sale FA directamente. Vamos a ver cuánto sale. A ver, chicos, si me ayudan ahí. 365,11 newtons. Ah, ya, a ver. 365,11 newtons. Ya. Esto ya sería respuesta, ¿no? Ya. ¿Su compañero ha obtenido ese resultado? ¿Sí? ¿Además lo hacen igual, chicos?
Bueno, 365,2 me sale aquí, pero bueno, ya está por ahí, ¿no? Ya, chicos, muy bien. Ya tienen FA, ¿verdad? Ya tienen FA. Ahora, para hallar FCX y FCY, basta con la sumatoria, me parece, ¿no? La suma de fuerzas. Y suficiente, se acabó. Comenzamos con X. Ya saben, esto es igual a 0. Tengo, a ver, hacia la izquierda, la componente X de la fuerza de la reacción en C. Y hacia la derecha tengo FA, que es 365,11 por el seno de 30, aunque esto es un medio, ¿no? Bueno, más 300 hacia la derecha, más 300 también hacia la derecha. Listo, ahí está. Es todo, ¿no? Igual a 0. ¿Cuánto sale FSY, por favor? FSX, perdón. Sale 782,56 newtons. 782,56. 56. 56 newton. Gracias, jóvenes. Ya. Y para terminar, aquí, bueno, en Y, pues, ¿no? Tengo hacia arriba FA, que son 365,11 newtons por el coseno de 30. ¿Qué más? ¿Qué más? Menos FCY igual a 0. FCY, ¿cuánto sale? FCY, ¿cuánto sale, por favor? Sale 316,19 newtons. Gracias. Listo. Y la reacción total en C, ya saben, chicos, saquen el módulo de este vectorcito. ¿Cuánto sale esto, por favor, ya para terminar? 344. Perdón, ¿cuánto? 844. ¿Exacto? 2 centésimas. 2 centésimas. 2 centésimas. 0,02 sale. 2 centésimas, ya, listo. 2 centésimas. Claro, por eso 2 centésimas. Ya, sí, es que no escuchaba. Muy bien, chicos. Y ahí está. Es todo. ¿Ven? El tema es bastante digerible. Las situaciones pues van a cambiar, ¿no? Los problemas, los casos van a ser muy diversos. Ya depende. Hasta acá va a ser su examen del día martes de la próxima semana, ¿no? O sea, sería todo lo que es trabajo, energía, choques y estática, ¿no? Ahora, preguntas antes de irnos a un pequeño receso y volvemos con la parte práctica. ¿Preguntas? Acá hay una pregunta respecto a las notas, dice, las notas del examen parcial. Bueno, les soy sincero, no he terminado. Pero bueno, chicos, de lo que voy revisando hasta ahora, bueno, están las notas muy bajas. ¿Ya? Muy, muy bajas.
chicos, pero bueno, no hay que desanimarse, no se desanimen, no lloren, por favor. Vamos de todas maneras a dar las alternativas para que ustedes puedan salir airosos. No es un curso de especialidad, no es mi intención retrasarlos a ustedes jóvenes. ¿Ya? Pero de todas maneras vamos a dar alguna otra alternativa también para que puedan subsanar ese examen. ¿Ok? Ahora vamos si no hay preguntas, vamos a tomar un pequeño receso, ¿ya? Y volvemos, continuamos, ¿ya? ¿Ok? Muy bien, chicos, ya tomamos un receso. Gracias.